Bueno, pues vamos a comenzar estas intervenciones. Creo que, bueno, si podemos ceñirnos a 20 minutos por intervención y luego dejar un poquito de tiempo bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún debate. Vamos a comenzar con Mike Villanueva Munguía, de la Film Commission de Castilla-La Mancha, en España. La Film Commission en Castilla-La Mancha comenzó a trabajar, a operar desde el 2017. Es verdad que Netflix ya se había sentado aquí desde 2015, pero notamos también como paulatinamente, pero sin parar, empezaron a llegar cada vez más series, y lo que eran también largometrajes empezaron a ser más residuales, casi residuales, porque todo eran series, y todos te hablaban ya también. Fue un fenómeno también que notamos, que empezaban a diluirse los nombres de las productoras de cara a nosotros para decirnos, es una serie de Netflix o es una serie de Amazon. Entonces ya las productoras que normalmente eran Bambú, no sé, Vancouver. De hecho, la Casa de Papel, que también trabajamos con ellos desde la primera temporada, como sabéis, fue un fenómeno porque Antena 3 ya no iba a darle una segunda temporada, lo consideraron un proyecto como ya vendido, ¿no? Y que lo rescata Netflix y lo convierte en una IP pues, muy potente que se va, y que es un poco el buque insignia de esta proliferación de contenidos de seriados y de plataformas, ¿no? Entonces, eso nos ha pasado mucho, que empezamos a ver cómo empieza a haber una proliferación de proyectos para Amazon, para HBO o Max ahora, y cómo empieza a ser el impacto en el sector audiovisual. Empiezan a atraer cada vez más productoras, y tenemos, por ejemplo, casos donde estábamos en toda la parrilla de Netflix, ¿no? Al tener una vecindad nosotros con Madrid, donde estaba más o menos el 75% de la industria audiovisual, pues evidentemente trabajábamos con las chicas del cable, todas esas series, Velvet, Jaguar, todo lo que había en la parrilla de Netflix, pues nosotros teníamos que ver directamente, porque tenemos una oferta muy complementaria a lo que es Madrid, ¿no? No tenemos un skyline, no tenemos unas avenidas, pero tenemos muchos paisajes, tenemos backlots, tenemos gestión, que también es, para las productoras es mucho más sencillo tener un permiso con nosotros, mucho más ágil, poder hacer cortes intermitentes en las calles, y eso nos ha permitido pues empoderarnos o hacernos con ese nicho, ¿no? Como trabajar como un backlot de Madrid, ¿no? O sea, al final somos una localización muy interesante para ellos. Y bueno, después de esta proliferación tan grande de proyectos, donde empezamos a notarlo incluso que con los localizadores que trabajábamos para enseñarles espacios, de pronto venían, oye, este espacio no me sirve para esto, pero me sirve para esto. Traían hasta 2 o 3 proyectos bajo el brazo, que notábamos que había también ausencia de localizadores, o que migraban muy rápidamente de proyectos, y que a veces incluso también a unas semanas de rodar no tenían los guiones completos, o que el guión no había llegado todavía. Entonces iban previendo localizaciones, porque era tan voraz la manera de trabajo, que estábamos siempre previendo o buscando alguna alternativa en caso de que el guión lo solicitara el día de mañana tener un hospital, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, la respuesta nacional también no se dejó esperar, ¿no? Movistar, Filmin, Atresplayer, pues hicieron también Buen Día Producciones, que también empezaron a traer mucho trabajo, y empezaron pues a tratar de poner en valor pues el músculo de producción que había ya español, ¿no? Y ya, como digo, había un aumento significativo de rodajes. Para nosotros empezó a ser pues un poco pues locura gestionar tantos rodajes simultáneos, ¿no? Que al final tenemos 5 provincias, y en las 5 estábamos rodando. Normalmente se rueda mucho más en Madrid y en Toledo, por su cercanía a Madrid, porque por convenio el productor, para no pernoctar el personal y incurrir en un gasto de pernoctación, pues prefiere desplazar el personal y que vayan, trabajen y duerman en sus casas, ¿no? Hay una serie de factores pues, que son preocupantes y que evidentemente hacen que haya un gran cuestionamiento a futuro de hacia dónde van todos estos medios tradicionales. Y me refería a la parte social porque al final en esta generación de valor no hay que olvidar que al mismo tiempo los medios tienen una importancia en democracia, no existe democracia sin prensa libre, y la prensa no puede ser libre si no es viable. Con lo cual todos estos sectores están conectados, y al final crisis que pueden parecer simplemente monetarias o de valor se traducen en un cambio fundamental de la opinión pública, ¿de acuerdo? Con lo cual rápidamente voy a dividir esto en 2 partes. Vamos a ir a una serie de vectores, indicadores, datos, bueno, para ilustrar un poco esas tendencias, y luego pasaré a ver un poquito cuál es la respuesta europea en términos de programas, que como vais a ver no es muy ambiciosa, pero bueno, son gotas en el mar que por lo menos dan una indicación de qué se puede hacer, ¿no? Con lo cual, medios en la Unión Europea, vemos, hay unos 40.000 empresas de medios en la Unión Europea,
están yendo a menos. La gran mayoría de ellas son muy pequeñas. Esto es algo que se olvida, pero la gran mayoría de entidades, de medios en Europa, son de 1 o 2, menos de 10 trabajadores, mientras que las empresas grandes son comparativamente muy pocas. La paradoja es que son estas empresas grandes las que generan más valor. Prácticamente el 95-97% de los ingresos las generan las empresas más grandes. Cuando digo grandes no me refiero a planetarias, sino que son las empresas que concentran más trabajadores. En términos de uso, ¿qué están haciendo los consumidores europeos hoy? Pues los consumidores europeos hoy siguen apegados a la televisión. Esto es sorprendente porque cuando uno habla en simposios y conferencias, las plataformas comparativamente son las que de verdad concentran la gran parte de la atención, pero en realidad la mayor parte de los europeos sigue siendo fiel a la televisión. Lo que ocurre es que es cierto que existe una evolución desde hace algunos años en los que ya se aprecia que el uso de la televisión está cayendo, continúa cayendo, y mientras tanto el consumo en redes sociales está aumentando. Entonces, oye, lo veo muy mal, pero creo que lo que pone ahí es el sector que veis en verde son redes sociales, si no me equivoco, y ya está a la par que la radio, muy probablemente va a haber un sorpaso enseguida, y las redes sociales hoy ya concentran la atención de grandes segmentos de la opinión pública europea, hasta el punto de que muchos consumidores ya están diciendo que para ellos el consumo de redes sociales es la actividad primordial. O sea, mucha gente consume tele, pero mucha gente está ya en redes sociales y además es una tendencia que se ve que va al alza. No sé si va de vuelta atrás, pero desde luego esto está creciendo. Y mientras tanto, algo que llenó muchos titulares, al menos en los sectores especializados, que era evitar las noticias. Bueno, hoy vemos que esto sigue siendo un segmento pequeño. Es cierto que el consumo de noticias no es intenso, pero estamos hablando de un 6% de la población que dice que nunca consume noticias. De verdad es un porcentaje pequeño y lo que ocurre es que hay gente que sí que hace por no consumir, que es un tema un poquito diferente. Entonces nosotros en este Outlook lo que hicimos fue ver cómo se relacionaba el consumo de medios profesionales respecto a las plataformas de social media, YouTube, medios no profesionales. Es este ratio que veis ahí arriba, en el cual veis que por cada impacto en plataformas hay 3, o por lo menos hay 3 en medios tradicionales. Es decir, los medios tradicionales siguen siendo más potentes que las plataformas, pero la cosa cambia cuando uno se va a los grupos de edad, porque los grupos de edad, que es lo que está debajo, el azul es el consumo de medios tradicionales, a la izquierda tenéis a los jóvenes, a la derecha tenéis a los mayores. ¿Y qué vemos en los jóvenes? Que en los jóvenes ese sorpaso de social media, de plataformas de medios, ya se ha producido. Los jóvenes hoy consumen más noticias vía social media que medios tradicionales. Claro, el impacto en la opinión pública, pues podéis imaginar. La última encuesta que tenemos, que todavía no es pública, está hablando de que hoy en día en torno a 1/4 de los europeos piensa que las noticias, que los medios de noticias difunden fake news, que son divisivos y que tienen un impacto negativo en la sociedad. Y eso estamos hablando de 1/4. Yo no me atrevo a decir que esto es por las redes sociales, pero el impacto social está ahí. Yo creo que ya es una realidad que no podemos minusvalorar. Ingresos de la prensa. En algún momento se pensaba que esto era una suma cero, que la prensa tradicional podía dejar de generar ingresos en medio impreso e irse al digital. ¿Esto está ocurriendo? Sí y no. Es decir, cuando uno mira la prensa impresa, en los últimos años vemos una caída del 30% en ingresos cuando se mira el advertising y la suscripción, caída del 30%. En el digital, la subida es del 30%. Con lo cual uno diría, bien, se está compensando. La realidad es que no. La realidad es que el punto de partida de la prensa digital, como podéis ver ahí, está muy por debajo de la prensa tradicional impresa, con lo cual el aumento del 30% en digital no compensa ni de lejos lo que se está perdiendo en prensa tradicional.